Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy les traigo un tema que los va a enganchar desde el primer minuto, sobre todo a quienes aman a esas parejas de ensueño que conquistan pantallas y titulares. Vamos a hablar de Mert Ramazan Demir, uno de los actores más comentados del momento, y de una confesión muy íntima que acaba de hacer sobre su relación con la encantadora Afra Sarıoğlu. Y sí, sé que su reacción ante esta revelación puede ser justo lo que muchos estaban esperando. Quédense conmigo porque lo que viene se pone muy interesante. Y antes de ir con todos los detalles jugosos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ustedes son el corazón de este espacio, y nos encanta tenerlos aquí. Como les decía, el foco de hoy está en esa dupla que se ganó miles de corazones, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. No solo compartieron escena y nos regalaron momentos inolvidables en televisión, sino que la química entre ellos se salió de la ficción y dio pie a una marea de rumores, miradas cómplices y suspiros en redes. Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en una de las historias más comentadas y queridas, con esa mezcla de talento, encanto y misterio que los hace irresistibles ante el público. Y aunque ambos han sido sumamente discretos con los detalles más íntimos de su vida, Mert recientemente dejó entrever un aspecto de su dinámica con Afra que nos dejó boquiabiertos a muchos, incluyendo a quienes hacemos este canal. Para entender el impacto, vale la pena recapitular. Desde que los rumores empezaron a circular y luego fueron encontrando su ritmo, Mert y Afra se convirtieron en el centro de todas las miradas. Sus apariciones, sus silencios, una mano apoyada en el hombro, una sonrisa furtiva en un backstage, las fotos compartidas con cuidado milimétrico, cada detalle fue analizado con lupa. Y algo que siempre llamó la atención fue la forma en que manejaron la privacidad. Pese al ruido mediático, encontraron un balance admirable, protegiendo su espacio personal y permitiendo que su vínculo creciera lejos de los flashes constantes, o al menos intentándolo. No han sido de sobreexponer lo suyo y para muchos, esa cautela habla de madurez y respeto por lo que sienten. Entonces, ¿cuál es ese secreto de Mert que provocó tanto revuelo? Tiene que ver con la dinámica de la pareja, y él lo describió con una naturalidad desarmante. Según lo que se filtró y lo que ya se comenta en los pasillos del espectáculo, Mert habló sobre cómo se comunican y cómo toman decisiones. Y lo que sorprendió a muchos fue que admitiera, sin reservas, que en determinadas ocasiones Afra tiene la última palabra. Antes de pensar en juegos de poder o de caer en clichés, hay que escuchar la forma en que lo dijo. Fue relajado, casual, como si hablara de algo cotidiano y precioso a la vez. No sonó a queja, ni a chiste fácil sobre una novia que manda. Al contrario, hubo complicidad y hasta orgullo, un reconocimiento de que esa dinámica es parte de lo que vuelve su relación estable y funcional. Mert explicó que no se trata de quién manda, sino de comprenderse y saber ceder. Reconocer en el otro una intuición afilada, un olfato especial para ciertas situaciones. En sus palabras, lo importante es construir a la par, y también aceptar que hay decisiones en las que la perspectiva de Afra pesa un poco más, ya sea por su intuición, su experiencia o su lectura emocional del momento. Imaginen la escena. Un periodista o quizá un fan curioso, le pregunta en un encuentro casual cómo resuelven los desacuerdos, cómo encaran los dilemas del día a día o las decisiones que definen agenda y tiempos. Y Mert, con esa sonrisa suya que a medio camino desarma y a medio camino esquiva, suelta algo como, si somos honestos, a veces Afra tiene la última palabra. Tiene un instinto increíble, casi siempre acierta, ¿para qué llevarle la contraria cuando su intuición nos guía mejor? Una frase sencilla, dicha sin grandilocuencias, que encendió reacciones por todos lados. Y lo verdaderamente llamativo no es la idea de que una persona tenga más influencia en ciertos momentos, algo que en la vida real pasa en miles de parejas, sino la honestidad con la que Mert lo expresó. En un ambiente como el del espectáculo, donde las apariencias a veces pesan más que la sustancia y donde a los hombres se les pone el traje rígido del control y la autoridad, Mert eligió mostrarse vulnerable y confiado. Admitir que su pareja pesa en decisiones importantes, lejos de restarle, lo retrata con una seguridad adulta, basada en la confianza que le tiene a Afra y en la solidez de lo que construyen juntos. Las reflexiones no tardaron. Muchos lo aplaudieron por su franqueza, calificando sus palabras como un soplo de autenticidad entre tantos discursos enlatados.
Otros destacaron la inteligencia y la sensibilidad de Afra, cualidades que Mert no solo detecta, sino que valora y celebra. En medio del ruido de la fama, esta revelación dibuja una estampa íntima, muy humana, que rompe con la idealización impoluta para mostrar algo simple y profundo, una pareja que se escucha, que se respeta y que confía. De hecho, abundaron los comentarios comparando esa dinámica con la de otros vínculos famosos, y la mayoría coincidió en que lo dicho por Mert le da una nueva luz a su relación, esa luz que acerca en vez de separar, que desarma y a la vez enamora más. Por supuesto, hubo interpretaciones para todos los gustos. Para algunos, es la confirmación de que Afra es una mujer fuerte, decidida y con una mirada clara sobre las cosas, capaz de anticipar consecuencias y leer atmósferas con precisión quirúrgica. Para otros, lo que brilla es la madurez de Mert, que entiende que el verdadero poder en una relación no surge de imponerse, sino de colaborar y apoyarse. Y para quienes lo siguen desde el principio, lo que queda es una certeza. Lo suyo tiene cimientos sólidos, hechos de conversación, de acuerdos, de silencios compartidos y de ese gesto pequeño de ceder cuando el corazón te dice que el otro ve más lejos. Si lo miramos desde el prisma de la comunicación, la lección es preciosa. Cuando uno busca tener razón siempre, las charlas se vuelven trincheras. Pero si uno de los dos está dispuesto a decir, sé que en esto ves más claro que yo y confío en tu criterio, se abre un espacio de trabajo en equipo, de crecimiento mutuo. Es un acto de amor, sí, y también un acto de respeto. En este sentido, Mert no solo habló de su intimidad, dejó una pista de su forma de entender los vínculos, de ver la masculinidad como una fuerza calmada, que no necesita gritar para hacerse sentir. Se trata de una seguridad sin máscara, que no compite con la de Afra, sino que se entrelaza con la suya para formar algo más grande que los dos por separado. ¿Y qué hay de la reacción de Afra a todo esto? Aunque ella no lo comentó de forma explícita en el mismo contexto, basta mirarlos cuando aparecen juntos para intuir la respuesta. Están en sintonía. Comparten miradas que hablan, risas interiores que solo entienden ellos, la manera en que uno acomoda el paso al ritmo del otro. Son esas pistas sutiles, esos reflejos de complicidad, los que hacen creer que ella también valora ese modo de construir. En su lenguaje corporal no hay competencia, hay acompañamiento. En sus silencios no hay distancia, hay acuerdo. Y cuando la prensa intenta arrancarles un titular candente, ambos suelen devolver sonrisas que dicen todo sin decir nada. En este punto conviene subrayar algo, lo que Mert reveló no es un secreto escandaloso. No se trata de una pelea, de una traición o de un drama de camerinos. Es en realidad el tipo de secreto que solo es secreto porque la vida privada de las parejas famosas suele esconder precisamente esto, normalidad. Y a veces lo más conmovedor es que tras la gloria de las luces y las alfombras rojas, haya dos personas aprendiendo a escucharse, a pedir perdón a tiempo, a guardarse las espaldas, a decir, tú decides, sin miedo a perder nada. Si algo demuestra este gesto, es la fuerza de un vínculo que no presume, que se sabe en proceso, que no necesita etiquetas perfectas para sentirse verdadero. Las redes, por su parte, hicieron lo que saben hacer, amplificar. Hubo hilos con miles de comentarios celebrando la transparencia, recortes de vídeo que se volvieron virales en cuestión de horas, debates sobre las nuevas maneras de amar en tiempos de interferencias constantes. Algunos recordaron escenas icónicas que rodaron juntos, tratando de descifrar si ahí ya había algo de esa dinámica de escucha y de rendición inteligente. Otros compartieron experiencias propias, confesando que en sus relaciones la balanza también se inclina a veces para un lado, y que la clave está en que esa inclinación no sea una imposición, sino un acuerdo tácito, un te creo y te sigo porque te admiro. No faltaron, claro, los análisis más filosóficos. Hubo quien habló de cómo esta declaración de Mert oxigena el concepto de masculinidad, quitándole el peso de la dureza y la inamovilidad. Y hubo también quien resaltó que Afra, al ser reconocida como brújula en ciertos temas, no solo recibe un halago, asume una responsabilidad emocional. Porque tener la última palabra no significa ganar, significa cuidar. Y en esa lectura hay una belleza que quizá explique por qué el público siente a esta pareja tan cercana, porque los muestra cuidándose. Al final del día, que nos deja esta historia es un recordatorio, no existe un modelo único de pareja perfecta. Cada amor arma sus propias reglas, a su propio ritmo, con su propio idioma. Si en la relación de Mert y Afra a veces ella decide, es porque así les funciona, porque así se sienten más seguros, más en paz.
No es renuncia, es confianza. No es control, es colaboración. Y en tiempos donde la exhibición parece medida de valor, elegir reservar la intimidad y luego soltar un detalle tan humano, tan concreto, tiene el encanto de lo que no necesita adornos. Por eso, lejos de la polémica, lo dicho por Mert se recibió con aplausos. Admiración por su humildad, cariño por la lucidez de Afra, y una sensación de alivio en quienes creen que el amor se trata, también, de saber cuándo dar un paso al costado para que el otro vea mejor. Esas pequeñas cesiones son, a menudo, la diferencia entre discutir por orgullo o avanzar como equipo. Y si algo ha quedado claro con el tiempo es que cuando se trata de Mert y Afra, el público no solo mira su trabajo. También quiere creer que lo que sienten es real, que las miradas que cruzan cuando nadie los ve son, en verdad, un pacto silencioso. Gracias por acompañarnos en este vídeo de escándalos de series turcas. Fue un placer compartir esta historia y pensarla juntos. ¿Qué opinan de la revelación de Mert? ¿Les parece una señal de fortaleza en la relación? Los leo en comentarios, sus ideas nos inspiran y nos ayudan a crear el contenido que más disfrutan. Si les gustó este vídeo, dejen su like, compártanlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen las notificaciones para estar al tanto de todo lo que se viene. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!